Vale, buenos días a todos. La formación de hoy va a ser un mix de ver las utilidades de la herramienta de LibreRed en Excel y en Power BI. Ambas cosas las vamos, en esta ocasión nos vamos a centrar en editoriales, pero las funcionalidades al final es las mismas, tanto en editoriales como en mercado interior. Cómo descargar un Excel conectado, cómo crear una medida, cómo hacer comparativas, todo eso se aplica en los dos. ¿Vale? Como comentaba, si queréis hacer alguna pregunta o cualquier cosa, en cualquier momento podéis levantar la mano. Abajo tenéis la opción de levantar la mano y repito lo que haga falta o me preguntáis lo que haga falta. ¿Vale? Entonces, cuando os conectáis con vuestro usuario, detrás de editoriales hay un modelo y detrás de mercado interior y puntos de venta hay otro modelo. ¿Vale? Son dos modelos distintos porque en uno están vuestros datos de vuestra editorial en cuanto al stock, por ejemplo, y en otro está la venta al mercado. ¿Vale? Por eso hay dos conexiones distintas y hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar los datos. Si alguna vez quisierais ver los datos de un título de otra editorial, tendréis que ir a mercado interior o hacer el análisis aquí, usando fecha y usando los filtros de la derecha, por ejemplo, EAN, o en Export, analizar en Excel. Permitir a alguien a la reunión. Entonces, hoy nos vamos a centrar en editoriales, como os comentaba. Vamos a empezar con Excel. Voy a ir a exportar, analizar en Excel. Por lo general, cuando le damos a analizar en Excel, lo primero que hace es crear una copia en OneDrive. Entonces, le doy una segunda vez y ahí descarga el archivo. El archivo se descarga con el nombre del modelo. Entonces, cuando veis que pone Cegal Modelo Master, ese es el nombre del modelo que hay por detrás con vuestros datos de la editorial. Entonces, me va a pedir mi usuario de LibreRed. Vale. Entonces, para empezar, vemos que se cargan los datos aquí. Y voy a poner año 2025 porque quiero filtros antes de cargarlos. Y pongo 2025. ¿Vale? Y ahora voy a poner euros. Un momento. Vale. Vale. Así ya empezamos a ver algo. Voy a aumentar el tamaño si lo veis mejor. Empezamos a ver algo aquí. Algo que tenemos que hacer inicialmente, si yo aquí pusiera, por ejemplo, EAN, no, vamos a trabajar primero con título. Si pusiera título en las líneas y en este caso, por ejemplo, quisiera poner autor, voy a, por mostraros cuál es la diferencia visualmente, aparece así de entrada. La forma de hacer que esté escalonado es hacer clic derecho, ir a opciones, el display y clásico. Y así se escalona. ¿Vale? No necesito autor, así que lo voy a mover a los filtros. Otra cosa que queremos ver, hoy nos vamos a centrar en analizar nuestros libros, bueno, vuestros libros, en base a la venta y el stock en el mercado. Estoy usando disponible. Si buscáis stock, voy a comentar por qué usamos disponible. Eurostock muestra todas las tomas de datos que hacemos todos los domingos. O sea, es el stock histórico, podéis verlo por fechas. El disponible es el actual. ¿Vale? Entonces pongo el Eurostock disponible y me interesa también poner puntos de venta con stock disponible. Y así poco a poco nos vamos a hacer una idea de qué tenemos que tenga mucho stock y quizás poca venta. Lo primero que hacemos es ordenar. Ordenamos descendente por stock disponible. Así visualmente empezamos a tener esa comparativa. Pero en este caso, lo que puede ocurrir es que haya algo que tenga una fecha de inicio de novedad muy reciente. Entonces, tenemos mucho stock, pero quizás es
Tiene sentido que tenga mucho stock. Voy a poner novedad en vez de fecha, que va a ser más simple. Ahora, si pongo fecha, inicio novedad, a la derecha del título, tarda un momento, pero no pasa nada. En este caso hay mucha venta, mucho stock, tampoco nos llama mucho la atención, pero vamos a echarle un vistazo. Este debe tener varios sean. Antología poética es un nombre muy general. Vale. Entonces, por ejemplo, algo que tenga mucho stock es auto infinito comparado con la venta. La fecha de inicio de novedades de este mes. Entonces, para acotar esos valores, lo que vamos a hacer es mover fecha de inicio de novedad a los filtros. Y aquí ponemos seleccionar múltiples y quitamos, por ejemplo, este mes y el mes anterior. Así ya vamos limpiando. Vale. Lo siguiente que quería hacer para seguir con este análisis es mostraros un ejemplo que tiene varios EAN, que es algo que tenemos que tener en cuenta, vosotros lo tendréis mucho más claro. Si, por ejemplo, cogemos EAN, el título cuentos, vamos a ver que hay muchos EAN asociados a cuentos. También cambia, es algo a tener en cuenta cuando hacemos nuestros análisis, también cambia el autor. Voy a quitar los totales. Y si quisiéramos incluso, voy a volver a devolver autor a los filtros, podríamos ver la venta y el stock por autonomía cuando queremos hacer estos análisis. En realidad, lo que haríamos en este caso, un momento que iré mis notas. Vale, en realidad lo que haríamos en este caso, en estos análisis, es mover título a los filtros y poner aquí EAN, que nos permite tener una visión más clara de qué tiene mucho stock. Estoy ordenando. He ido a la flecha y hago sort, le hago más opciones de ordenado, descendiente, por stock disponible. ¿Vale? Los datos pasan a ser un poco distintos. ¿Vale? Pretendía que pudiéramos compararlos. Voy a hacer una copia y voy a devolverlo como estaba. ¿Vale? Será más fácil. El sistema. Había puesto el título encima de EAN, pero para que vaya más rápido, vamos a hacerlo despacito. Entonces, vamos a hacer una captura de los primeros valores que aparecen y así podemos comparar visualmente lo que estamos viendo. Cuando lo vemos por EAN, vemos que cambian las cifras. Estamos ordenando en base al stock, entonces por eso cambia también la venta, porque hemos cambiado a EAN en vez de título, ya no tenemos 15.000 de antología poética. Es posible que esto siga siendo, no creo, porque entonces la venta no cuadraría. Vale, a lo mejor es este. Puede ser, no lo sé. Pero si quisiéramos comprobarlo, vamos a colapsar el campo para que no nos lo traiga expandido, que si no se va a bloquear un poco, y vamos a comprobar el título. El guardián entre centeno, efectivamente. Vale. Entonces, vamos a coger un ejemplo
que tenga mucha venta y poco, al revés. Sí, no, bien, mucha venta y poco stock. Este, por ejemplo, la biblioteca de la medianoche. Vamos a copiar este. Voy a aprovechar esta página que había copiado antes y vamos a editar sobre esto. Devuelvo esto aquí y vamos a filtrar en el. ¿Vale? El stock disponible no se va a ver afectado por las fechas. Vamos a mover año a las filas. Vemos que el inicio de novedad probablemente, bueno, el inicio de novedad fue en 2021, o por lo menos la fecha de primer venta. Y podemos poner mes justo abajo si queremos ver la evolución. Voy a quitar el stock. Ya tenemos una idea de qué stock tiene. Vamos a mirar la venta. He quitado el stock porque me estaba colapsando mentalmente la tabla. Entonces, si quisiéramos ver la evolución, incluso puedo poner el mes en las columnas y así vemos la evolución de la venta. Quizás es más fácil si ponemos el mes en las filas y el año en las columnas. Y vemos cómo va evolucionando este título en específico. Veíamos que tenía 5.000 euros de stock. A lo mejor es poco teniendo en cuenta la venta que está teniendo este año. ¿Vale? Así vamos analizando un poco por encima, pero para hacernos una idea de cómo estaba evolucionando el mercado. Porque hay, a ver, ¿qué fecha y dónde está esto? La venta? Vamos a ver también entonces dónde está ese stock y esa venta. Quiero mover año a los filtros. Voy a poner año 2025 y vamos a ver, por ejemplo, por autonomía. En este caso voy a mover esto aquí y podemos ver la venta un poco por región. Incluso podría poner el mes debajo si quisiera. Voy a mover mes a los filtros más que nada porque ahora quiero ver el stock disponible. Y así me hago una idea de dónde se está vendiendo mucho, que hay muy poco stock. Este ejemplo, por ejemplo, en Madrid en 2025 lleva 14.000 euros vendidos, pero hay 1.000 euros de stock. ¿Cuántos son ejemplares? Vamos a poner ejemplar stock disponible y vamos a poner, ejemplares. ¿Vale? Y así nos vamos haciendo una idea de cómo están yendo nuestros títulos. Vale. Para hacer un análisis de qué cosas tienen mucho stock y poca venta, o sea, el caso al revés, yo prefiero hacerlo en Power BI y os voy a mostrar por qué. Aquí podemos ver también un poco por encima el tema de que tiene mucho stock y poca venta, pero las fórmulas que creamos van a ser fórmulas de Excel, ¿vale? Y no va a ser algo conectado al modelo. Nosotros en Power BI podemos crear medidas en los reportes. Entonces, la siguiente parte de la formación, lo que os quería mostrar, que es un poco uso de Power BI más avanzado, hemos creado esta carpeta para Cegal para que la pueda compartir con las editoriales, no sé si la podéis ver bien, donde hay un instructivo sobre cuando se utilizan las plantillas de reportes, cómo publicarlas en vuestros espacios y además hay plantillas de reportes. Tanto el propio reporte de editoriales y el reporte de mercado interior y esos reportes pero en blanco, o sea, básicamente la conexión a los modelos. Hoy vamos a trabajar sobre el reporte en blanco de editoriales. Voy a descargarlo y lo abro.
conectarme con el usuario de las formaciones. Vale, entonces creamos una página en blanco. Aquí es la página de portada vacía que tenemos en la app. Entonces vemos la última actualización cuando ha sido. Creamos una página en blanco aquí. Es mucho mejor trabajar sobre desktop que trabajar en online con Power BI. Es más simple. Ahora sí que se puede hacer cosas online en cuanto a creación de medidas, pero es algo que está en modo preview. Quiero decir, no está todavía testado el funcionamiento, no. Entonces es mejor en desktop. Vale, lo primero que vamos a hacer es añadir una tabla. Aquí a la derecha tenemos las visualizaciones. Esto es una tabla y esto sería una tabla dinámica, la matriz. Y vamos a agregar, aquí veis que hay como un embudo, eso es un slicer, es un filtro. Los filtros los podéis poner en el panel de la derecha como filtros de todas las páginas, filtro de página o filtro de visual, que sería este, y vamos a utilizarlo en un momento, o como un slicer, los filtros del encabezado. ¿Qué vendría a ser un slicer? Por ejemplo, este filtro de fechas, este filtro semana fechas, este filtro de fecha inicio novedad. Aquí lo que vamos a poner en esta ocasión es año. Cuando ponemos año, de primeras aparece así, con un cuadrado que pone 2015 y un cuadrado que pone 2025 y un slider. No me interesa. A vosotros me imagino que tampoco, porque lo que hacemos aquí es trabajar así. No es simple, no es al detalle, vamos a decir. Entonces, nos vamos a la derecha. Si pudiera aumentar el tamaño, disculpar, es que cuando aumento el tamaño aquí abajo, lo que aumenta es el tamaño de la página, no de la visual de aquí. Entonces, vamos a ir al pincel que hay en el panel de visualizaciones, teniendo seleccionado esto. Si no lo selecciono, no estoy editando eso. Y aquí me voy a los ajustes del slicer. ¿Vale? Ahora mismo está en between. Puedo ponerlo como drop down, que es una de las opciones más simples. O en esta ocasión vamos a ver cómo hacerlo como mosaico, tile, ¿vale? Lo que vemos es que está un poco saturado de años, que a lo mejor no tenemos información, pero es la tabla de fechas que tiene todas las fechas que tenemos. Entonces, expando filtros y en filtro de visual, que viene a ser este filtro, este slicer, es la visual, voy a arrastrar año seleccionado y selecciono año actual, año -1 y año -2. De esta forma ya me aseguro de que en este mosaico con el filtro de año solo aparezca año actual, año -1 y año -2. Y voy a filtrar 2025. ¿Vale? Vamos a añadir las medidas que teníamos en el Excel aquí, que vienen a ser euros venta. Voy a expandir aquí para verlo un poco mejor. Y viene a ser el stock disponible. Vale. Y aquí lo que podemos hacer también de la tabla, como veis, es muy pequeñito. Si yo me voy al pincel y en visual, el grid, la cuadrícula, viene a ser, en opciones, puedo aumentar el tamaño global de la letra. Si lo veis un poco mejor. Si nos ponemos a toquetear el tamaño del valor, el tamaño de la columna, el tamaño del total, el tamaño de bla, 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 puede ocurrir que cuando toquéis el tamaño global no os funcione. ¿Vale? Cuando empezamos a tener distintos tamaños en distintas partes de la tabla, a lo mejor el tamaño global de la letra no funciona. Por eso es mejor aumentar el tamaño o disminuir, si fuera el caso, el tamaño global de la letra antes de empezar a darle uso a la visual. Además, os voy a mostrar, yo porque lo conozco el reporte, sé que la paleta de colores está un poco limitada. ¿Vale? En algún momento, alguna edición quedó limitada la paleta de colores y yo no quiero esa paleta de colores limitada. Entonces, me voy a View, expando las temáticas y voy a aplicar una de las temáticas de Power BI. No se nota casi, pero si os fijáis, esto ha pasado de ser gris a ser azul, la paleta de colores ha cambiado y tenemos más posibilidades. Entonces, ahora vamos a agregar a la tabla
y empezamos con la chicha. Acordaros que si le dais a el título de una columna, ordenáis en base a esa columna. Si le dierais otra vez, ordenaríais, ahora está descendiente, ahora ordenaría ascendente. ¿Vale? Vale. Vamos a crear una medida. En alguna formación ya hemos visto un poco por encima cómo crear una medida. Hoy vamos a hacer algo específico. El objetivo de esta formación es trabajar en Excel y en Power BI y hacer análisis sobre la venta y el stock. ¿Vale? Un poco a ver qué está ocurriendo. Entonces, en otras formaciones ya os lo comentaba, si creáis una medida en vuestro reporte, aseguraros de que tenga un nombre identificativo hacia vuestra editorial. Porque si nosotros empezamos a crear una medida que tiene el mismo nombre que algo que vosotros tenéis en vuestro reporte, va a fallar. Probablemente falle lo vuestro, ¿vale? Y no vais a saber por qué y va a dejar de funcionar y va a ser es más fácil ponerle un nombre identificativo que no vaya a coincidir con algo que creemos nosotros por detrás en el desarrollo. Y ya, vamos a ver. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear una medida condicional. Entonces, le voy a llamar venta contra versus stock y voy a poner formación. Le ponemos un igual. Disculpar, que he ido muy rápido. Voy a darle escape. Lo que he hecho es ir a medidas, se puede hacer en cualquier tabla, pero mejor hacerlo en la tabla de medidas. Clic derecho, nueva medida. ¿Vale? Voy a copiar el título que había puesto, le pongo un igual y ahora voy a poner if, ¿vale? Paréntesis. Como veis, arriba aparece un cartelito que nos va a echar una mano a la hora de crear estas medidas. Nos da pistas sobre qué necesita esta medida para funcionar. ¿Vale? En este caso, lo primero que necesita es algo que comprobar. Lo segundo es, si esto es cierto, que devuelve esta medida. Y lo tercero es, si no es cierto, quieres que devuelva otra cosa. Y en este caso lo que vamos a hacer es decir, si... Voy a hacer un comentario. Cuando estáis creando una medida, si lo estáis haciendo en base a algo que tiene un símbolo, por ejemplo, de euros, o que tiene un acento, eso no lo lee el código. Si yo ahora pongo euros, no sé si lo veis, pero está subrayado en rojito, no lo lee. Si yo pongo stock STK, this, ya me da las opciones que tengo en el modelo que incluyan esas palabras. Entonces ahí incluyo Eurostock Disc. Si el stock disponible es mayor que la venta, lo mismo, no lee euros, entonces tengo que buscarla en la lista. Euros venta, entonces le digo que devuelva sí. Si no, no. ¿Vale? Así como un paréntesis momentáneo, este tipo de código se llama DAX. Y tenéis tanto, hay versión en español en Microsoft, tenéis tanto disculpad que el servidor está en inglés. Si yo aquí le cambio SS, a lo mejor ya me lo cambiaré. Exacto. Tenéis tanto aquí un glosario en Microsoft con las funciones que se pueden utilizar, como esta página con todas las funciones para ir echándole un vistazo. Continuamos. Hemos creado esto. Si el stock disponible es mayor que la venta, devuélveme sí, si no, no. Esto de primeras lo hacemos así para tener algo visual, ¿vale? Y así vemos si no, si no, si no. Pero lo que observamos es que si quisiéramos filtrar la visual en base a esto, cuando pongo is sí, me sale un aviso.
¿vale? No me deja, solo me deja incluir números. Y como es una medida, no me deja filtrarlo por el valor que devuelve. Si fuera una columna, como es sello Dilbert, sí que me deja ver los valores disponibles. Aunque yo cambiara así sin acento, no me va a dejar porque necesito un número. ¿Vale? Entonces vamos a simplificar aún más. Vamos a decirle que devuelva 1 o 0. ¿Vale? Y ahora sí que nos va a dejar filtrar en base a esta medida, a este cálculo que hemos hecho. Y ahora, voy a ocultar esto, tenemos una tabla en la que solo nos aparecen, gracias a este filtro, aquellos EAN que tienen más stock que venta en 2025. Incluso puedo quitar la medida, no necesito que esté en la tabla. El filtro se mantiene una vez aplicado. Vale. Vamos a añadir el filtro de fecha inicio novedad para acotar aún más la información. Ese filtro, novedad, está en libros. Si lo buscamos, lo encontramos, pero también podemos expandir libros. ¿Vale? Aquí vemos todo lo que tenemos en libros. Arrastro fecha, inicio, novedad. Estaba seleccionado el slicer, por eso me aparece para añadir el campo aquí. De primeras nos aparece así, como una lista. Entonces lo mismo, vamos al pincel, ajustes del slicer y vamos a hacer que esta vez sea un drop down. ¿Vale? Un mosaico no nos interesa porque si hiciéramos un mosaico nos aparecería así, otra vez eterno. Entonces hacemos un drop down y vemos que nos aparece así. Sigue siendo un poco eterno, la verdad. Entonces, de primeras vamos a los 3 puntos del slicer y le añadimos la barra de búsqueda. ¿Vale? Ahora podemos buscar una fecha, las fechas de 2023, por ejemplo. Y además, lo que nos interesa es poder seleccionar todo para dejar de seleccionar solo un par de valores. Entonces, eso lo podemos añadir también en el pincel, en ajustes del slicer, y en la selección asegurarnos de que esté puesto, que se puedan seleccionar varias cosas apretando el botón de control y que se pueda seleccionar todo, el select all. Entonces voy a disminuir esto otra vez. Y ahora nos aparece el select all. Pero es que además no nos interesa que empiece por 2004, nos interesa que esté descendiente el valor. Entonces, en los 3 puntos hacemos ordenar eje descendiente. Y ahora nos aparece lo primero 2025. Le doy a seleccionar todo y apretando la tecla de control dejo de seleccionar 2025. La tecla de control sirve tanto para seleccionar varios valores individuales como para dejar de seleccionar varios valores cuando está todo seleccionado. ¿Vale? Entonces ahora tenemos en esta tabla el filtro de que el stock sea mayor que la venta y que la venta sea de 2025. Recordemos que el stock disponible no le afecta el filtro de año y que no sea un libro con fecha de inicio de novedad de los últimos 2 meses. Vale, vamos a ver. Ahora voy a ordenar, ya está ordenado descendente en base al stock. Y ahora a lo mejor nos preguntamos, vale, muy interesante, pero ¿de cuántos libros estamos hablando? Vamos a ver. Vamos a hacer otra medida. Esta medida la incluiremos en el modelo como tal. Por ahora os muestro cómo crearlo. La fórmula se llama count rows, entonces es el nombre que le voy a poner. Count rows, EAN, formación. Pongo un igual y ahora os comento. La diferencia, hay 2 formas. Pongo count rows, como veis me aparece al final como una función. Y yo lo que quiero, count rows, es para hacer de una tabla. Si quiero saber las líneas que hay en una tabla, por ejemplo en la master. Master no se llama master, se llama movimientos. Si quisiera saber las líneas que hay en una tabla, como la de movimientos o la de libros. Pero yo por si acaso quiero ser más específica aún y quiero saber los valores únicos que hay en la columna de EAN. Entonces pongo count rows
values y pongo EAN. Libros EAN. Me lo autosugiere. Cuando estamos acabando, si le doy a intro, ya cierra los paréntesis automáticamente. Hay dos formas de hacer esto. Se puede, bueno, esta es la forma más correcta. Vamos a dejarlo ahí, así no os mareo. Ahora agrego esto a la tabla y nos muestra sin formato. Arriba puedo darle formato, le pongo el número aquí, medidas, herramientas de medida, le pongo el número entero y le añado la comilla para que los miles aparezcan así. Va a aparecer 11111 porque estamos hablando de un único EAN, lo estamos viendo por EAN, y vemos que estamos hablando de 5.654 EAN. Una barbaridad que tiene más stock que de venta. Este dato no me interesa verlo así por línea porque no quiero ver 111. Entonces lo que hago es en las visualizaciones, aquí donde pone 1, 2, 3, es una tarjeta. Entonces puedo agregar una tarjeta y ponerle esta medida que hemos creado. ¿Por qué nos dice un valor distinto? Porque os recuerdo que aquí estamos aplicando el filtro. Entonces tenemos que acordarnos de aplicar el filtro también aquí. Voy a arrastrar la medida donde hemos hecho el condicional que stock sea mayor que venta. Y se me ha bloqueado. Uy, no me está dejando filtrar. Pues vamos a hacer trampas. Voy a copiar esto. Voy a quitar todo. Lo voy a hacer tarjeta. Y voy a añadir la medida que hemos creado. Pues no me está dejando. No está aplicando correctamente, como ves. Eso es un fallo del propio Power BI. No está interactuando con esta medida. Vamos a ignorarlo y lo dejamos aquí. La otra opción que tenemos siempre es ponerlo como tabla, porque como vemos como tabla sí que parece estar funcionando. Vamos a ver. Pues no. Para que funcione ese if tienen que estar los valores en la tabla. No siempre pasa. Puede ser un tema de hacer la medida en el reporte. Vale. Si nos interesara, otra cosa que podemos agregar aquí es la fecha inicio novedad, porque así también nos damos cuenta de qué tipo de libro estamos hablando. ¿Vale? A lo mejor tiene una fecha inicio novedad reciente y por eso hay tanto stock. A lo mejor no y hay que revisarlo. Por ejemplo, esto dice que es de 2011. Siempre podemos, ahora he usado F/baja inicio novedad, que es la fecha como tal. Siempre podríamos hacer una matriz. Voy a poner EAN, sigue en la fila, pero voy a poner por encima fecha/baja inicio novedad, que es el año mes. ¿Vale? Y así voy a ordenar por fecha inicio novedad, ascendente, y de una a esto de ser cosas que no sabemos, no tenemos el dato de fecha inicio novedad. ¿Vale? Pero de una nos damos cuenta de qué títulos con una fecha de inicio novedad a lo mejor vieja seguimos teniendo bastante stock y poca venta o ninguna venta. Vale. Ahora, otra cosa, ya que podemos crear medidas, otra cosa que podemos calcular estando aquí en Power BI es la cobertura. ¿Sabes? Tenemos el dato de stock, tenemos el dato de venta, ¿por qué no calculamos la cobertura? Y así tenemos un índice, un ratio que nos diga muy claramente aquí hay mucho stock. Pues vamos a ver. Vamos a cambiar una página nueva y os comento, para hacer la cobertura, para que sea más
al detalle, digamos, que sea un análisis más profundo, voy a utilizar la venta en 365. No me interesa solo la venta de 2025, que son solo estos 5 meses. Quiero ver la última, la venta del año móvil. Entonces busco 365 y veo que tenemos el valor de ejemplares venta 365. Igual, voy a aumentar el tamaño global. Vale. Teniendo ejemplares venta 365, lo que tiene sentido es que trabajemos con ejemplares stock disponible. Ya tenemos eso establecido. Ahora vamos a poner EAN nuevamente. Vamos a copiar de la otra página la fecha inicio novedad, el filtro, para que nos quite lo que sea de fecha en el inicio novedad reciente. Cuando hago control C, control V, cuando copio de un lado a otro un slicer, me da la opción de sincronizar o no. ¿Vale? Le digo que sí que lo quiero sincronizar. Vale, vamos acotando. Y entonces, vamos a recalcular el filtro condicional que hemos hecho antes. Yo puedo ir a la medida y copiar el código para hacer esto un poco más rápido. Y hago clic derecho en medidas, nueva medida, lo pego y añado EG. Y aquí cambio euros por EG. Y aquí vamos a eliminar esto porque queremos buscar la venta 365. Entonces he escrito VTA y voy a ir por la lista buscando venta 365. Aquí está. Le doy a intro y ya tenemos el filtro nuevamente. Lo arrastro a filtros de visual y le pongo que sea 1. Y así me estoy quedando con aquellos EAN que tengan más ejemplares de stock disponible que ejemplares de venta 365. Vale. ¿Cómo calculamos los días de cobertura? Pues los días de cobertura lo vamos a hacer nueva medida, días, cobertura, formación. Lo vamos a hacer con una división. Le decimos divide, ¿vale? Es el código DAX para la división. Y tenemos numerador, denominador, como veis en el cartelito de ayuda contextual. Y aquí lo que voy a poner es stock disponible, coma, esa coma es lo que nos separa el numerador del denominador. Venta, voy a usar 365. Y multiplico el resultado por 365. Le voy a dar formato decimal, en este caso con 2 decimales, o lo que queráis, pero aquí en herramientas de medida podéis darle formato. Y agrego esto a la tabla. ¿Vale? Entonces, nos está devolviendo, en base a la venta en 365 y el stock disponible, cuántos días de cobertura tenemos. ¿Vale? Esto podemos ordenarlo en base a lo que nos está devolviendo. Esto, por ejemplo, nos está diciendo que has vendido uno y tienes 173 de stock. Yo qué sé, puede llegar a pasar. Pero estamos viendo la venta en 365, entonces, aunque estuviéramos viendo campañas o estuviéramos viendo tema de libros de texto, deberíamos estar teniéndolo en cuenta. Entonces, otra cosa que podemos hacer aquí, cuando estamos creando un reporte, es añadir formato condicional. Entonces, me voy al panel de visualizaciones, le doy a la flecha de la medida que está puesta en esa visual y le doy el formato condicional. Y las opciones que nos da es color de fondo, color de la letra, barras de datos, iconos, o esto ya es otra cosa, esto ya es añadir un enlace a ese dato. ¿Vale? Vamos a poner color de fondo. Si ponemos color gradual, lo que vamos a observar, aquí lo bueno es que el valor sea bajo, así que le vamos a poner verde, y que el valor sea alto, vamos a poner rojo. El tema con el color gradual, que lo hace automáticamente, es que cuando tenemos extremos, vais a ver ahora cuando se aplique, tarda un poquito.
Cuando tenemos extremos, nos dice, esto está muy mal, pero que tengas 13.000 no está tan mal. No, tampoco es correcto. Entonces, lo que hacemos es ir a formato condicional, color de fondo, y en estilo de formato lo cambiamos a rules o reglas. Y aquí podemos establecer unas reglas. Voy a añadir más niveles porque voy a hacer 3 reglas. Os recomiendo que aquí en vez de percent pongáis número porque va a ser más fácil de llevar. Entonces, aquí voy a poner de 0 a 365 días, digamos, por ejemplo, verde. De 365 a 600 vamos a poner naranja. Y de 600 a infinito, que estoy poniendo 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vamos a poner rojo. Este naranja y este rojo no se distinguen mucho, vamos a bajar un tono de naranja. ¿Vale? Entonces nos aparece así. Casi todo está en rojo. Tenemos demasiados títulos que estos son devoluciones que nos llegan a Cegal y queda en negativo la venta. ¿Vale? Tenemos muchas cosas que además tienen stock y no tienen venta en 365. Eso puede ocurrir. Vale. Entonces, a partir de preparar esta formación dijimos, oye, en realidad lo que les interesa probablemente en estos casos también es ver cuál fue la fecha de la última venta. Entonces, en la carpeta de venta en valores base hemos creado otra medida que se llama max fecha venta para que podáis ver. Esto no tiene sentido. Vale, esto sí, sí, es que tiene sentido. Disculpad. Para que podáis ver la última fecha de venta. Esta medida lo que hace es calcular máxima fecha de venta para tipo venta y no le afectan los filtros de fechas. ¿Vale? Entonces, si ordenamos en base a esto, a lo mejor dices, bueno, no está tan mal, no pasa nada. Pero así vais viendo cómo crear vuestros propios reportes. ¿Qué pasa con estas medidas? Estas medidas que están creadas en un reporte no podéis verlas en vuestro Excel. Quiero decir, cuando descargáis lo que hemos hecho antes, la conexión al modelo, está conectado al modelo, no a vuestro reporte, entonces no aparecen las medidas que habéis creado. Pero lo que sí que podéis hacer es que cuando hacéis este tipo de análisis, es descargar. Si esto está en modo tabla, en realidad en otros modos también se puede descargar el Excel, pero así los datos os van a llegar en un formato muy amigable en Excel. Entonces, esta tabla, yo puedo ir a los 3 puntos y darle a Export Data. ¿Vale? Stock, venta. ¿Vale? Y abro un Excel nuevo, me voy a datos porque se descarga como CSV. De texto CSV, descargas y lo cargo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos una lista de EANs a revisar. Vale, esto cuando lo carga en este formato, si no nos hemos ido a transformar al principio, imaginaros que no tenemos esto, que no lo tenemos a mano, no sabemos cómo llegar. Nos vamos a datos, queries y conexiones. En este query hacemos doble clic y ya nos abre la pantalla para transformar. ¿Vale? Voy a quitar el paso de cambiar tipo porque quiero que esto, a ver si me lo coge. Porque si yo le pongo fecha, me va a dar error por tener los 0 ceros. Entonces, voy a aumentar el tamaño.
Entonces, selecciono la columna, le doy a transformar y extraigo. Esto ya lo he hecho muchas veces, entonces os lo hago directamente. Veo que hay un espacio antes de cero y es el único espacio que hay. Entonces pongo extraer el texto antes de un delimitador y pongo el espacio. Y ya de por sí me deja solo la fecha. Voy a convertir a fecha usando local, ¿vale? Eso quiere decir que si yo pongo fecha, si mi ordenador, por ejemplo, por cualquier razón, pone las fechas en formato americano, me lo va a poner en formato americano, lo cual la suele liar, porque pone las fechas donde no es, cuando no son 29, por ejemplo, cuando es 1 de diciembre, a lo mejor te pone 12 de enero. Entonces lo hago usando local y pongo fecha español. Y ya tenemos eso con formato. Esto lo dejamos en tipo texto, ejemplares stock y ejemplares venta y días de cobertura, queremos que sea tipo número. ¿Vale? Y estas conversiones las podemos cargar y ya nos aparece con un formato correcto. Y tenemos una lista de un análisis que hemos hecho en Power BI para poder llevarla a lo que queramos. ¿Vale? Hay un instructivo en la carpeta con las plantillas de reportes, pero os muestro ahora en el vídeo cómo publicar. Cuando publicamos esto, yo estoy con el usuario de pruebas de editorial. Lo puedo publicar, por ejemplo, en mi espacio, o si he creado un espacio, lo puedo publicar ahí, le doy a seleccionar y lo publico. ¿Vale? Como ya existe este reporte con este nombre en ese espacio, cuando le doy a publicar me dice, ¿quieres reemplazar? ¿Vale? Si queremos ver lo que hemos hecho en la web y seguir trabajando sobre este archivo, es lo mejor. ¿Vale? Voy a reemplazar. ¿Vale? Y simplemente así. Vale.